Me convertí en la madre del hijo del segundo protagonista masculino. Hola mis queridos bombones, espero de corazón que tanto ustedes como sus seres queridos se encuentren muy bien. Vamos a darle continuación a la tercera parte de este estreno, así que comenzamos con la narración. Capítulo 11. El duque insistía con firmeza que en aquel libro había algo escrito. Elías, confundida por sus palabras, extendió el ejemplar con ambas manos y le mostró que, a sus ojos, las páginas estaban completamente en blanco. Los guardianes que escoltaban la biblioteca intervinieron, asegurando que sí, en efecto, había texto allí. Eso provocó que la niñera se estresara. Pensó que tal vez estaba perdiendo la razón, pero no era así. Algo extraño sucedía, algo que solo ella podía ver. Cuando intentó pasar una hoja, el borde afilado le cortó el dedo. De inmediato comenzó a brotar un poco de fresita de su piel. Los guardianes se preocuparon y le preguntaron si se encontraba bien. Ella respondió con seguridad que sí, aunque en realidad estaba bastante nerviosa. La fresita cayó justo sobre la hoja y como arte de magia oscura, de allí comenzó a brotar una niebla sombría. El libro reaccionó, se activó. Elías, espantada, soltó el libro al instante. En ese mismo momento, un ente emergió del lugar como si hubiera estado esperando a ser liberado. Los presentes tomaron una postura defensiva de inmediato. La niñera no atinó a moverse, solo se quedó observando aquel fenómeno, embelesada y aterrada al mismo tiempo. Kaiden no dudó, activó su poder y lo lanzó sin titubeos contra el Gasparín. No dejó de mantener la energía hasta que aquel ente oscuro desapareció. Disolviéndose en el aire como polvo de estrellas, Elías lo contempló con admiración y asombro. Su empleador había eliminado a la bestia con una facilidad que le heló la espalda. No solo era poderoso, también parecía estar acostumbrado a ese tipo de cosas. Después del suceso, Kaiden ordenó que se solicitara una audiencia con la Torre Mágica. Elías seguía sin entender del todo qué estaba ocurriendo, pero sentía miedo, mucho miedo. Ese libro había estado en sus manos, de ahí había salido todo ese caos. Meditó si de alguna manera era su culpa, si quizás había liberado algo que no debía. El duque lo observó en silencio. Luego habló, preguntándole si acaso creía que él la iba a culpar. Le aseguró que no tenía intenciones de involucrarla en ese asunto. Ese gesto la desconcertó, pero también la tranquilizó un poco. Entonces Kaiden recordó las velas adulteradas. Le comentó que las habían examinado. Al parecer contenía una mezcla de plantas tóxicas. Como no tenían color ni aroma, fue necesaria la intervención de la Torre Mágica para identificarlas. Elías creyó que eso podría explicar el retraso en el crecimiento de Liam. Kaiden, con tono serio, le reveló que no era la primera vez que ocurría algo así. Ahora entendía por qué el libro no se mostraba en blanco. No era una simple confusión, sino parte de algo más grande. Esa noche, ya con el cuerpo en la cama pero la mente despierta, Elías intentó dormir junto a Liam. Sin embargo, el ajetreo del día, las revelaciones extrañas y la mirada solitaria de Kaiden no la dejaba descansar. Pensó que había algo en él, una pérdida tal vez, algo que aún no sanaba. Así que, impulsada por la ansiedad, decidió levantarse. Salió al jardín en silencio, esperando que el aire nocturno le aclarara la mente. Fue durante su paseo que lo encontró. Kaiden también estaba allí, como si la noche los hubiera reunido por casualidad o por destino. Sus miradas se cruzaron al instante. Él le preguntó qué hacía fuera a esa hora. Ella respondió que no podía dormir y que un pequeño paseo parecía buena idea. Entonces, con voz suave le propuso que hicieran compañía mutua. Pero el silencio que se instaló entre ellos fue incómodo, casi punzante. La niñera pensó que quizás había cometido un error al decirlo. Sin embargo, Kaiden la miró y comenzó a caminar mientras le respondía que hiciera lo que quisiera. Luego de ese pequeño tropiezo, decidieron caminar juntos. Ella lo observaba de reojo y supuso que su expresión había cambiado. Algo en él parecía menos rígido, menos dolido. Fue entonces cuando Kaiden la sorprendió con una pregunta. Quería saber por qué lo había salvado, por qué había intervenido en aquella montaña para rescatar a su hijo. Ella preguntó primero si él iba a creer su relato. Kaiden respondió que primero quería escuchar lo que ella tenía que decir. Elías fue al grano. Contó que Liam estaba siendo atacado justo enfrente de ella y que por eso actuó. No había una gran historia detrás, solo un impulso de proteger. Kaiden insistió preguntando si no había otra razón. Ella explicó que para ella esa era más que suficiente.
No necesitaba motivos grandiosos para hacer lo correcto. El duque le dijo que lo que había contado sonaba absurdo. Entonces ella quiso saber si se iba a burlar. Kaiden, lejos de negarlo, afirmó que sí. Dejando ese momento travieso a un lado, Elías lanzó otra pregunta, esta vez mucho más aguda. Si él podía reconocer la maldición que pesaba sobre ella, ¿podía también decirle cómo romperla? Bombones, este cuestionamiento fue como una flecha certera al centro de la historia. Así que agárrense, porque el siguiente capítulo conoceremos la respuesta de Kaiden, así que allá vamos. Capítulo 12. Mientras avanzaba entre los jardines, Kaiden le comentó que el mago de la torre mágica se llamaba Alegro Bien. Al escuchar ese nombre, Elías recordó lo que había leído. Se trataba de un personaje excéntrico, con la codicia marcada en la frente y el ego subido hasta el campanario. El duque mencionó que ese peculiar hechicero había estado muy interesado en conocerla. De hecho, él fue quien le compartió detalles importantes sobre la maldición que le envolvía como telaraña invisible. A pesar de toda la charla, Elías no entendía por qué alguien así quería reunirse con ella. Su empleador, visiblemente irritado, le explicó que Alegro la encontraba interesante, como si fuera una pieza clave para su colección de conocimientos raros. Aconsejó que lo utilizara sin titubeos y prometió agendar un encuentro lo antes posible. La niñera agradeció la gestión, pero el duque le respondió que no se preocupara por pequeñeces y mejor se enfocara en sanar. Al llegar un nuevo día, la protagonista se encontró de pie frente a la puerta de una habitación misteriosa. Del otro lado la esperaba el famoso mago de la torre mágica. Nunca imaginó que la cita se agendaría tan rápido, casi como si la hubieran invocado. Apenas la escuchó llegar, Alegro se levantó con una sonrisa que parecía sacada de un carnaval de máscaras. Se presentó con entusiasmo y Elías respondió con una reverencia sombría pero educada antes de tomar asiento. El mago expresó que había deseado conocerla desde hacía tiempo, aunque sus múltiples ocupaciones lo habían mantenido atrapado en su torre. Según él, los relatos de Kaiden lo habían emocionado más que un niño con varita nueva. Así que esta reunión express era todo un lujo para su apretada agenda. Pero dejando el teatro de lado, le preguntó si se encontraba bien. Elías no entendió la intención de esa pregunta, tan fuera de lugar. Alegro tenía activada su magia y explicó que estaba midiendo si no sentía mareos, presión en el pecho o sensación extraña de no poder respirar bien. La joven negó con la cabeza, no sentía nada raro. El mago le dijo que era increíble que con una condición tan extrema ella estuviera como si nada. La niñera no entendía a qué se refería. Entonces, Alegro le explicó que no solo no presentaba síntomas de la maldición, sino que incluso era capaz de percibir directamente un libro encantado. Después de juguetear verbalmente como si fuera parte de un truco de feria, Alegro al final habló claro. Quería saber si ella deseaba romper la maldición. Elías se lo afirmó sin pensarlo demasiado, pero lo que el mago dijo a continuación la dejó helada. No había necesidad de hacerlo. Según él, la maldición ya había perdido su fuerza. Ni siquiera la magia del líder de la torre mágica tenía poder sobre ella. Sorprendida, la protagonista preguntó si acaso eso significaba que era inmune a la magia. Alegro se lo confirmó. Aún así, Elías le pidió por favorcito que mantuviera su distancia. El mago respondió que para él era una alegría estar cerca de ella, pero esa respuesta solo logró incomodarla más. La niñera expresó que estaba decepcionada por su actitud tan poco colaboradora, y eso quebró internamente al hechicero, como si le hubieran dicho que su pócima favorita no funcionaba. Dolido, Alegro explicó que su magia no reaccionaba en presencia de ella, y la razón era más que alarmante. Su cuerpo no contenía maná. Este poder generado en el corazón estaba presente en todo ser vivo, incluso en los recién nacidos. La única forma de no tener maná era no estar vivo. Elías replicó con firmeza que ella comía, sentía y respiraba como cualquier persona viva. Alegro, exaltado, gritó que justo eso lo hacía tan extraño. Alzando su mano, sugirió que quizás ella podría ser su conejillo de Indias. Luego intentó corregirse diciendo que tal vez sería mejor llamarla miembro de investigación. A pesar de su tono amable, soltó que su hermoso rostro podía perder la forma durante el proceso, aunque haría lo posible para que no le doliera tanto. Elías, en shock, pensó que ese tipo estaba chiflado. Retiró su mano de inmediato y rechazó convertirse en su experimento viviente. Alegro, sin perder el entusiasmo, propuso un trato. Si ella se dejaba analizar, él no solo rompería la maldición, sino que también le implantaría maná.
La niñera les recordó que ninguna magia le afectaba, pero el mago afirmó que aún tenía un as bajo la manga. Su idea era llenar una habitación entera con piedra de maná, como la que está en el ducado. Tal vez, solo tal vez, eso haría efecto. Alegro volvió a acercarse con esa sonrisa de ciencia loca, y justo cuando Elías iba a exigir que se alejara, apareció su salvador. Kaiden, visiblemente furioso, lo sujetó de la muñeca con fuerza. Le recordó a Alegro que tenía prohibido hacer trucos con ella, y sin esperar respuesta, lo levantó del suelo con ese agarre y lo aventó como si fuera un saco de papas podridas. El mago dolorido preguntó por qué estaba enojado. Él había estado en la misma habitación todo el tiempo. Elías no podía creer lo que acababa de oír. Alegro estaba a punto de soltar una frase bastante reveladora, pero el duque le tapó la boca con la palma de la mano. Colérico le indicó que si ya había terminado podía largarse del ducado. El mago balbuceó que lo soltara primero. Salió del lugar refunfuñando algo sobre las piedras de maná. La niñera, aún confundida, le preguntó a Kaiden si de verdad había estado todo ese tiempo allí. El duque afirmó que solo pasaba por allí. Luego, sin más palabras, le lanzó un documento y le ordenó leerlo. Elías reconoció que era el mismo contrato de la última vez. ¿Por qué el duque volvió a presentar ese contrato? Esos bombones lo descubriremos en el próximo capítulo, así que vámonos directo allá. Capítulo 13. El ambiente se volvió tenso cuando Elías recibió el documento que había firmado tiempo atrás. Kaiden, con la misma frialdad, le extendió una pluma y le ordenó que escribiera lo que le iba a dictar. Aunque la joven estaba confundida, indicó que estaba lista, mostrando una determinación que ni ella misma sabía que tenía. El duque fue directo al grano, señaló que la cláusula que deseaba modificar era la 26. Elías frunció el ceño al notar que se trataba de la cláusula de compensación. Pensó que aquello no pintaba nada bien. Meditó que si el patrón tocaba ese apartado, seguramente se avecinaba una rebaja en su paga. Y no se equivocaba. El duque le respondió sin pestañear que reduciría a la mitad su compensación. La niñera murmuró que era un mezquino, como quien habla para sí misma, ya que le picó la lengua de la indignación. Intentando hacer como que no había dicho nada, comentó que aquello era demasiado. Kaiden, con esa calma que a veces desespera, le preguntó si no le gustaba, y Elías fue clara: no le gustaba. Entonces el duque cambió de jugada y le preguntó si prefería modificar la cláusula 36, esa donde ella se comprometía a seguir todas las órdenes a pie de la letra hasta que se demostrara su inocencia, a cambio de no reducir la paga. Elías tragó saliva mientras reflexionó que sería peor. Elías quiso saber qué pondría exactamente en el contrato, pero el duque le dijo que no lo sabría hasta que aceptara el intercambio. Sin embargo, la joven pensó que a veces era mejor tener un pájaro en la mano que 100 volando, así que aceptó. Entonces su empleador dictó: la duración del contrato se extendería hasta que el instinto de ella decidiera terminarlo. Esa frase la descolocó como sopa sin sal. No entendía a qué iba esa modificación, pero no hubo espacios para dudas. El duque ya no usaba un tono amable, le ordenó comenzar a escribir. Y Elías, aunque sospechaba que había algo turbio tras todo eso, terminó por modificar el contrato. Una vez el documento regresó a manos de Kaiden, este lo observó con detenimiento. No comprendía por qué Elías tenía esa expresión en el rostro. Tal vez esperaba una protesta, pero la joven solo quiso discutirlo. Aún así, el duque fue tajante y le ordenó que se retirara de la habitación. Así terminó el asunto. Ya era de noche. La niñera se encontraba secando el cabello de Liam mientras él le contaba emocionado sus logros en la clase. Sin embargo, el niño se dio cuenta de que su niñera estaba agotada. ¿Y cómo no? Si ese día le había tocado 2 motivos con patas para estresarse. Aún así, no quiso preocupar al pequeño, pero Liam, más listo que un desayuno en domingo, adivinó que el causante de su estado era su padre. Elías no pudo negarlo. El niño, con la sinceridad que solo los pequeñitos tienen, expresó que sabía que ella lo estaba pasando mal, pero deseaba que se quedara más tiempo en el ducado. Se disculpó de corazón por haber pensado solo en él, y como si eso no fuera suficiente, le lanzó algo aún más profundo. Quería que Elías se convirtiera en su mamá. No importaba lo que dijeran los demás. Para él, la niñera ya era su madre. La joven sintió un nudo en la garganta. Comprendía que Liam necesitaba una figura materna, pero aún así le preguntó por qué se sentía así. El pequeño le contó que su padre también sufría y muchas veces no entendía lo que pasaba por su mente.
Le reveló fragmentos de la infancia de Kaiden, una historia sin cuentos ni ternura. Los anteriores duques padres de Kaiden eran indiferentes. Por esto mismo, no le permitían cometer errores, y si lo hacía, era duramente juzgado y luego aislado como si fuera un mueble viejo. A pesar de sus súplicas, su padre lo miraba con frialdad, que dejaba escarcha en el alma. Pasaba días encerrado por castigos absurdos, sin compañía ni consuelo. Elías no podía creer lo que escuchaba. Reflexionó que esa crianza tan gélida explicaba la actitud del duque, su falta de empatía, su obsesión por el control. Liam, aunque agotado por la excesiva protección de su padre, sabía que lo quería, pero necesitaba espacio para respirar. El niño abrazó con fuerza a Elías. Ella lo llamó con ternura y el joven siguió hablando. Le confesó que cuando la conoció, pensó que perdería su vida, pero en ese momento ella lo salvó. La niñera no comprendía del todo la profundidad del sufrimiento del niño, pero se esforzó por consolarlo. Luego quiso verle el rostro y le aseguró que si él deseaba verla como su madre, ella también lo aceptaba, pues le tenía un gran cariño. Liam rompió en llanto, de esos con moco incluido. El dolor que lo venía carcomiendo desde hace tiempo se iban lavando con esas lágrimas. Más tarde, algo extraño ocurrió. La protagonista se encontró dentro de un nuevo sueño. Recordaba haberse quedado dormida junto al niño, pero una ventisca suave le advirtió que algo había cambiado en el aire. Dentro estaba un calabozo. Reconoció el lugar, había sido encerrada ahí antes. Sentía las muñecas aprisionadas, una sensación conocida que no era de ese mundo. Al voltear, escuchó una voz. Era el marqués Dior, que la llamó Duque Kaiden Nathan. Al mirarse, Elías se dio cuenta de que ahora tenía la forma del duque. Intentó hablar, pero su voz no era la suya. El marqués se burló sin piedad, asegurándole que ahora era un pecador traidor, y allí frente a ella vio a un Kaiden desaliñado, golpeado, con las ropas hechas trizas. Reflexionó que de alguna manera poseía un extraño poder, uno que le permitía ver más allá de sus propios sueños, tal vez para descubrir verdades que dormidas no pueden ocultarse. Pienso que este capítulo fue un torbellino emocional, contratos con letras chiquitas, confesiones que derriten el corazón y secretos que se asoman entre sueños. ¿Será que la conexión entre Elías y Kaiden va más allá de lo visible? Por eso nos iremos al siguiente capítulo. Capítulo 14. Elías se encontraba atrapada dentro del cuerpo de Kaiden, aunque no lograba entender del todo lo que decía el marqués Dior. Aún así, aquel peliblanco se mostraba arrogante, asegurando que él era el verdadero ganador y que el duque no era más que un fracaso andante. Pero mientras más hablaba ese noble de aires elevados, la información comenzaba a torcerse en su mente, como si su voz y su presencia se disolvieran en niebla y hasta su visión comenzara a tambalear. De pronto, como quien escapa del mal sueño, la protagonista abrió los ojos. Frente a ella estaba Liam con expresión afligida, lágrimas deslizándose como si le hubieran descongelado el corazón. El pequeño, al notar que ella había despertado, le rogó entre sollozos que se mantuviera fuerte y resistiera. Parecía que la fiebre la tenía atrapada en un mal rato. El duque no tardó en acercarse para arroparla con suavidad, pues su cuerpo necesitaba calor, pero ella, entre murmullos y ojos entrecerrados, pidió que la dejara en paz, que solo quería estar sola. Kaiden, tras oír aquel susurro de rechazo, notificó que estaría afuera, dándole el espacio que necesitaba. Pasó un tiempo. Elías por fin reaccionó del todo. El médico le explicó que había sufrido un resfriado bastante fuerte y aunque ya estaba mejor, aún tenía la temperatura un poco elevada. Con esto dicho, el doctor se retiró. Fue entonces cuando Elías se enteró de que había estado dormida por todo un día completo. Pensó que todo aquello había sido una simple pesadilla, una mala jugada de la fiebre. Sin embargo, el sueño le había dejado una espinita clavada. Dior había confesado que el duque era traidor y pecador, y eso no podía pasarse por alto, como si nada. Meditó sobre lo ocurrido, reflexionó sobre el posible significado de aquel mensaje revelado, pero sus pensamientos fueron interrumpidos por un suave golpeteo en la puerta. El mayordomo se presentó con formalidad, avisando que alguien había llegado a visitarla. Ni por asomo habría adivinado quién era, porque la visitante era la mismísima principal de la novela, Lidiana. Apenas la vio, la pelirrosada quedó encantada, como si se hubiera encontrado con una amiga de toda la vida. Elías, por su parte, no lograba entender la razón detrás de tan cálida bienvenida. Lidiana, con su dulzura, le comentó que hasta ese momento se había enterado de que ella había estado enferma y en cama.
La niñera con diplomacia le aseguró que no había problema alguno, aunque no pudo evitar externar su sorpresa al verla allí. Quería saber cuál era el motivo de aquella inesperada visita. La respuesta de Lidiana no hizo más que aumentar el misterio. Afirmó que lo único que deseaba era hablar con ella nuevamente. Aquellas palabras hicieron que Elías pensara aún más sobre la actitud que la chica había tenido en el baile, donde apenas escuchó su nombre, se alejó como si la hubiera llamado por error. Pero ahora la pelirrosada parecía verla con otros ojos. Tomó su mano, sin que Elías se diera cuenta. Le comentó que tenía unas manos muy suaves y delicadas. Luego le habló del color de su cabello, comparándolo con el oro fundido por el sol. Aquel comentario vino acompañado de una petición inesperada. Quería peinarla. Elías le preguntó si su intención era hacerle un peinado. Lidiana se lo aseguró con énfasis y una emoción brillante en la mirada. La niñera recordó que la heroína de la novela adoraba todo lo bonito, todo lo que parecía elegante, así que se lo permitió. Mientras le trenzaba el cabello con cuidado, Lidiana quiso saber cuáles eran sus pasatiempos. Elías le habló con honestidad. Le gustaba leer libros. Ante esa confesión, la pelirrosada respondió que compartía la misma afición. Después de eso, Lidiana quiso saber si también le gustaban los postres. Al recibir un sí por respuesta, le propuso que en alguna próxima salida fueran juntas a la ciudad a probar algo dulce. Un tiempo después, la principal de la historia agradeció la hospitalidad recibida. Elías también expresó su gratitud, aunque por dentro se sentía más agotada que un día de trabajo. Lidiana, con un toque de melancolía, mencionó que debía ir al templo Rubir ese mismo día, pues quería pedir consejo al sumo sacerdote. Elías conocía bien ese lugar, sabía que allí se veneraba a un dios llamado Carmadán. Incluso el propio emperador solía visitarlo con frecuencia. Sin embargo, en ese momento recordó algo más. El marqués de Or también iba a ese templo, pero lo hacía a diario, y eso sí que levantaba sospechas. Pensó con rapidez sobre el malhechor que había hecho un contrato con Dior. Reflexionó sobre su primer encuentro con el marqués. Aquella mirada tan acechadora, tan directa y sobre todo la advertencia que le había lanzado como cuchillo disfrazado de consejo. Ahora no podía creer cuántas cosas había olvidado. Sin perder tiempo, tomó la mano de Lidiana y le preguntó si podía acompañarla al templo. Bombones. ¿Qué habrá descubierto la protagonista al juntar todas estas piezas sueltas? Tal vez lo sepamos en el último capítulo de esta parte, así que vámonos para allá. Capítulo 15. Elías había lanzado su propuesta sin previo aviso. Acompañaría a Lidia al templo. Aquello dejó a la Rosadita en un estado de conmoción, sin saber si alegrarse o prepararse para lo que venía. Ya entrando en razón, la niñera también meditó sobre su propia impulsividad. Por eso no tardó en pedir disculpas por haber autoinvitadose así sin más. También añadió que le encantaría ir en otra ocasión con ella, y si se lo permitía. Así que la dulce Lidia se marchó, dejando tras de sí un ambiente de oportunidad brillante que Elías decidió tomar sin pensarlo dos veces. Aún así no podía salir a su antojo. Para moverse libremente necesitaba el visto bueno del jefe de la mansión, y eso significaba una conversación con el duque. Para sorpresa de todos, Kaiden le concedió el permiso sin poner ningún pero. Sin embargo, quien sí se mostró algo contrario fue Liam. El pequeño no escondía su molestia. Quería pasar tiempo con su niñera y no le hacía ninguna gracia verla compartiendo espacio con alguien más. Y lo peor, Lidia llevaba 2 días seguidos apareciéndose en la mansión, y eso ya se sentía como una competencia. Por eso, al escuchar que Elías planeaba salir otra vez, el niño se quedó pasmado. La niñera intentó calmarlo, asegurándole que regresaría antes del almuerzo, pero Liam no quedó del todo convencido. Por su parte, Elías también pensó que tal vez sería buena idea llevarlo consigo. Sin embargo, Kaiden no lo permitía. Según él, la mansión era el lugar más seguro. Ella le recordó que un intruso ya había raptado al niño dentro de la misma propiedad, así que volvió a insistir. ¿De verdad no podría acompañarla? El duque respondió que la seguridad había sido reforzada. A eso Elías habló con firmeza, diciendo que ella estaría al tanto de todo y que no era justo mantener encerrado a su hijo como si fuera un prisionero. Esas palabras hicieron eco en el corazón del duque, que finalmente cedió. Liam iría con ellos, porque sí, también Kaiden iba a acompañarla al templo. Mientras iba en el carruaje hacia el santuario, Elías no entendía por qué su empleador se sumó al paseo.
sabiendo lo ocupado que estaba. No obstante, mientras lo observaba, notó algo que llamó su atención. Una fina línea marcaba su cuello. Sin pensarlo, quiso acercar la mano para revisar la herida. La reacción de Kaiden fue de asombro, y eso la hizo despertar de inmediato. Se disculpó por su atrevimiento. Él no dijo nada, solo dejó pasar el gesto. Pero el momento no terminó allí. Lian, que escuchó la conversación, se alarmó al saber que su padre estaba herido. Kaiden le lanzó a la niñera una mirada que decía sin palabras: «Esto fue tu culpa». Ella lo entendió y volvió a disculparse. Prometió que sería más cuidadosa la próxima vez. Luego pensó cuánto faltaría para llegar al templo, y como si su pensamiento tuviera poderes de invocación, el carruaje se detuvo. Ya estaban allí. Lidiana los esperaba con una sonrisa, aunque su entusiasmo claramente se dirigía a Elías. Rápidamente se acercó a tomarle la mano, y al ver al pequeño preguntó si ese caballerito era el joven duque Natán. Con una reverencia y alegría contagiosa, la pelirrosada se presentó. Lian, por su parte, recordaba perfectamente cómo aquella dama intentaba robar la atención de su querida niñera, así que desvió la mirada y se presentó sin muchas ganas. Cuando llegó el turno de Kaiden, el ambiente se congeló. Un silencio incómodo. A pesar de eso, Lidiana no le dio importancia y le propuso a su amiga que comenzaran el recorrido por el templo. Primero le mostraría el salón donde se celebraban las oraciones y misas. Kaiden anunció que iría a saludar al sumo sacerdote, así que Elías se llevó a Lian con ella. Mientras caminaban, Lidiana comentó con ternura que parecían madre e hijo. De inmediato se preguntó si eso había sido un comentario desubicado. Elías respondió que al contrario, le alegraba oírlo, porque eso significaba que su relación con Lian era muy cercana. Luego comentó que no veía muchos sacerdotes. Lidiana explicó que justo ese día se celebraba el ritual de purificación, una ceremonia mensual en la que todos los clérigos del templo debían participar. Por eso la presencia del sacerdote en otras áreas era menor. De pronto Lidiana abrió una puerta que conducía al salón de oración. Elías, al entrar, pensó que el lugar era fiel a su nombre. Un salón enorme con un aire solemne y sagrado. Las estatuas eran tan imponentes que daban la impresión de tocar el cielo. Sin embargo, algo más llamó su atención. Una energía invisible comenzaba a envolverla, como si la sala susurrara secretos al oído. El niño intentó llamarla, pero la niñera ya se acercaba al altar con paso lento. Extendió su mano y sintió la presencia de algo divino, puro y majestuoso. Su propia energía reaccionó como si hubiera encontrado a su alma gemela, una vibración sagrada que se expandía más allá de lo físico. Cerró los ojos y al abrir uno de ellos descubrió que ya no estaba en el templo. Se encontraba en una pradera, un paisaje tranquilo y lleno de luz. En medio del silencio un pájaro blanco se acercó. Elías pensó de inmediato que no se trataba de un ave cualquiera. Al observar mejor dudó incluso si realmente era un animal. Su forma, su mirada, todo era demasiado perfecto para ser real. Y justo cuando la fantasía amenazaba con envolverla por completo, la voz de Lian la trajo de vuelta. El niño la llamaba con insistencia. Elías apenas logró balbucear confusa, como si regresara de un sueño demasiado vívido, sin entender del todo qué había pasado. Bombones, nos quedamos con esta gran incógnita. ¿Qué fue ese lugar? ¿Y ese pájaro? ¿Tendrá algo que ver con el destino de Elías? Por cierto, si les gustó este episodio, déjenme un emoji de sorpresa. En fin, hemos culminado con la tercera parte de Me convertí en la madre del hijo del segundo protagonista masculino. Mis bombones, no se les olvide, tenemos más series en este canal, unas listas y actualizadas, otras dormiditas esperando su cariño. Este canal se mueve con su amor, con cada clic, comentario y un buen like, así que no me fallen. Nos vemos en un próximo video. Bye bye. Por cierto, si desean apoyar a este canal pueden hacerlo con su like, suscribiéndose y compartir el video con sus amigos o a quien pueda gustarle. También tenemos un canal de WhatsApp, el link está en la cajita de descripción. Por allí también tengo mi cuenta de PayPal, por si quieren brindar una ayuda extra a este humilde canal. Entonces sigan apoyando sus series favoritas. Gracias a todos por preferir nuestra versión. Y recuerden, bombones, en la dulcería siempre serán bienvenidos, así que pasa, toma asiento y endulza tu día. Wow.